Hola y bienvenidos a una nueva edición de Sérvanse Historia. Corrían los primeros años del siglo XVII en Hungría. Aquella zona del este de Europa era muy diferente a la Europa central occidental de la época. Una región completamente rodeada de bosques y maleza con caminos muy poco accesibles, en donde el feudalismo se mantenía como la estructura imperante. Aldeanos que pagaban tributos a grandes latifundistas a cambio de su protección por los constantes ataques de los bandidos. Y no solo eso, sino que además el imperio húngaro se encontraba batallando desde hacía décadas contra los turcos otomanos, quienes tenían pensado entrar a Europa por la región de los Balcanes y que ya se habían apoderado de Buda, la capital húngara de aquel entonces, lo cual también llevó a la monarquía a dividirse en dos, la de los Habsburgo del Sacro Imperio y otra tributaria de los otomanos. Es en este sombrío escenario de sangre, pobres campos de cultivo y toscos castillos fortaleza donde una leyenda funesta tuvo lugar. Aquella que se formó alrededor de una distinguida dama solitaria que vivía en el tétrico castillo de Szecse, de la cual contaban que raptaba jovencitas para no muy buenos fines. Esta es la historia de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Lo primero que hay que aclarar de Erzsébet Báthory, también conocida como Isabel o Elizabeth, es que no tiene absolutamente nada que ver con esta cosa infame de aquí. Absolutamente nada. Erzsébet nació alrededor de 1560 en el seno de la protestante familia Báthory, una de las más ricas y poderosas de Hungría, cuyo apellido significa valiente. Ese sobrenombre se lo habían ganado por sus servicios prestados a la corona para repeler a las tropas turcas, aunque también por una leyenda que decía que su fundador había matado a un dragón. Erzsébet pertenecía a la rama Exet de este linaje, hija de Jorge, aliado de la corona o de sus contrincantes según conviniera, y Ana Báthory, hermana del rey de Polonia, quienes eran primos. De hecho, la familia Báthory tendía a la endogamia, quizá como una forma de preservar su linaje. E igualmente esta familia, aunque rica y servil a los reyes, tenía una fama un tanto cuestionable, donde figuraba la locura, el adulterio y la posesión demoníaca. Poco y nada se sabe sobre la infancia de Erzsébet. A los 11 años es prometida a Ferenc, el heredero de los prestigiosos, aunque no tanto como los Báthory, Nadasdy, quien le llevaba 6 años. Como era tradición, la familia del novio se llevó a la aún infante Erzsébet para educarla, o más bien, para moldearla acorde a los buenos valores. La encargada de su educación fue su suegra, Orsolya, mujer estricta que no quitaba la mirada de encima a su futura nuera ni por un segundo, siempre diciéndole cómo debía hacer exactamente las cosas. A los 15 años, finalmente la boda de Erzsébet Báthory se celebra en Szecse, que se convertirá también en el hogar de la nueva pareja, aunque los padres de Ferenc se van a vivir con ellos. El castillo de Szecse, fundado en el siglo XIII, se halla en una colina de los Cárpatos menores en lo que hoy día es Szekse, Eslovaquia. Esta fortaleza se volvió uno de los lugares favoritos de Erzsébet. Le gustaba por su aspecto salvaje, sus muros que ahogaban todos los ruidos, sus estancias de techo bajo y, en lo alto de la pelada colina, su aspecto lúgubre. Además de que estaban en territorio neutro, en la frontera austrohúngara, beneficioso para ocultar sus crímenes del futuro. La situación de la joven Báthory en Szekse no cambia demasiado. Su suegra seguía vigilándola a las 25 horas del día, mientras que su marido casi nunca estaba en el castillo, pues combatía a los turcos en la frontera. De hecho, a Ferenc, por su eficacia en batalla, se le apodó como Caballero Negro. Por si esto fuera poco, Orsolya era de salud delicada y Erzsébet debía cuidar de ella. En adición, la propia Báthory padecía de terribles dolores de cabeza frecuentes y crisis de ansiedad. Al parecer, la mujer tenía epilepsia, una enfermedad recurrente entre los Báthory. Sus continuos dolores fueron los que la acercaron a la magia, a las pócimas y a los hechizos, en busca de una cura para sus achaques. Así, quizás también, llegaron esas viejas criadas horrendas que se convertirían en sus secuaces. Erzsébet Báthory no podía salir mucho del castillo dadas sus circunstancias, y tampoco tenía muchas diversiones porque su suegra siempre estaba sobre ella. Había escrito en secreto a sus padres, solicitando que la sacaran de aquella prisión, pero sus peticiones no fueron escuchadas.
Sus únicos momentos de intimidad eran en su habitación, en donde sus pasatiempos consistían en cambiarse de ropa múltiples veces en un día, untarse cremas de belleza y arreglarse el cabello incontables ocasiones. Esto probablemente dio pie a su obsesión con la belleza. Ella era de piel pálida, figura bien proporcionada, hermosa y sin defectos, pero su apariencia, escribe Valentine Penrose, no invitaba al amor. La dama Bathory era, pues, una mujer atrapada, solitaria, aburrida y enfermiza, combinaciones que se volverían fatales para sus trabajadoras, pues comienzan sus episodios de frustración y venganza. Sus primeros ataques consistieron en que, cuando sentía dolores, pinchaba a sus criadas con alfileres o les mordía los hombros hasta arrancarles jirones de carne. Al parecer, su mente malsana hallaba el alivio cuando alguien gritaba más fuerte que ella. Orsolia debió haber escuchado aquellos gritos, aunque no hizo nada ante la extraña forma en que su nuera castigaba su servidumbre. Más bien debió querer modificar la costumbre de Ersebet a través de los modales. También, la vieja Nadasdi deseaba un nieto, pero las ausencias de su hijo, sumado a que la propia Bathory no se veía muy interesada en la maternidad, hicieron que la señora muriera antes de haber cumplido su sueño. La muerte de Orsolia, quien ya había enviudado años antes, no cambia en nada los abandonos de Ferenc. No así, para Ersebet, el deceso de su molesta suegra significaba la libertad. Los castigos hacia su servidumbre, compuesta casi totalmente por jóvenes muchachas que no rebasaban los 20 años, se intensifican, uniéndose a los mordiscos y piquetes, los golpes con el fuste y las marcas con el asador al rojo vivo. Cualquier pretexto era bueno para desquitarse. Si una joven hurtaba una moneda, Ersebet dejaba que se quedara con ella, siempre y cuando la moneda se pusiera al fuego y, caliente, se pasara a la mano de esa joven, quien debía apretarla. Bocas cosidas para las que hablaban mucho, mordidas y palos para las costureritas que hacían mal un vestido, aun si el error era mínimo. Una vez que Ferenc llegó a casa, encontró a una joven en el patio, desnuda, atada de manos y cubierta de miel, con moscas y hormigas por todo el cuerpo. Bathory le dijo que la jovencita pagaba por el robo de una manzana. Poco a poco las chicas comenzaron a morir. De cualquier modo, era normal que un amo castigara a la servidumbre de formas muy severas, pero Ferenc advirtió a su esposa que no quería que lo abrumaran con escándalos, pues le habían llegado rumores sobre mordidas. En lo que concierne al matrimonio, no se le veían problemas. Ersebet se acostumbró a las ausencias de su esposo, pero cuando estaba en casa lo trataba amorosamente. La pareja solía viajar a Viena, a Ersebet le gustaba ir. Tuvieron 4 hijos, Anna, Orsolia, Catherine y Paul, el único varón. Por otro lado, la condesa Bathory estaba obsesionada con su belleza. Le encantaba verse bien y que la halagaran. Se cuenta que gustaba de meter a hombres a su cama solo para probar sus tácticas de seducción, y no solo eso, sino que bien pudo ser lesbiana, disfrutando más de la intimidad con otras mujeres. Pasan los años, Ferenc se enferma y muere a los 49 años de edad. Es entonces cuando Ersebet, quien debía tener 42 años, se alarma de su propia vejez. Cuenta la leyenda que el pánico le dio porque una vez se había burlado de una anciana, y ésta la maldijo, asegurándole una pronta senilidad. Su miedo la lleva a los bosques a conocer a Darbulia, una horrenda anciana, la típica bruja de los cuentos rodeada de gatos negros. Es esta mujer quien le habla sobre los rejuvenecedores baños de sangre. Es con Darbulia con quien empieza el verdadero horror. Es 1604. Junto a Darbulia trabajan otros personajes macabros tanto de cuerpo como de espíritu. Ioilona, Dorothea Senses, alias Dorko, Catelyn Beniski y Oivarianos, alias Fixco. Este último, el único hombre en que Ersebet confiaba. Estas siniestras figuras son las que reclutan a las jóvenes campesinas de las aldeas cercanas para que trabajasen para la condesa. Estas chicas, aunque siempre bonitas, no sabían ni escribir su nombre, y su valor era menor al ganado de sus padres. Por eso no dudaron en acudir al llamado, sin saber lo que les esperaba. Durante muchos años, Ersebet Bathory desató su perversidad sin restricciones. Había adecuado una sala de su castillo como cuarto de torturas, en donde tenía encerradas a sus preciosas niñas en celdas, como animales, esperando divertirse con ellas. Las golpeaba hasta la muerte, les cortaba las venas con tijeras y cuchillos.
las desnudaba y les echaba agua fría para que quedaran congeladas como estatuas, o las metía en una jaula suspendida con pinchos en el interior para que ellas mismas se clavaran, o les introducía cirios calientes en su intimidad. También, cuando salía a Viena, su lugar favorito, se llevaba a unas cuantas muchachas, por si sentía la necesidad de satisfacerse en el camino, sexual o sádicamente. Pero sin duda, una de sus torturas más macabras, si es que existió, fue la conocida como la Dama de Hierro, máquina de femenina figura antropomórfica que mandó a construir en Alemania y que funcionaba con un complejo sistema de engranajes. Diferente a las que se conocen actualmente, consistía en una mujer de terrible sonrisa y rubio cabello natural, cuyo mecanismo lo activaba una de las joyas que portaba. A la muchacha que se sacrificaba se le ponía frente a la terrible marioneta de tamaño real, y al activarse, la muñeca levantaba los brazos para después abrazar, de golpe y con fuerza, a la desafortunada manceba, que se clavaba contra los 5 puñales que la Dama de Hierro escondía en su pecho. La sangre se recogía por un canalillo, la preciosa sangre con la cual la condesa se bañaría para preservar su belleza. Los rumores sobre la desquiciada Bathory llegan a oídos de János Ponikenus, párroco de Siedlce, quien, luego de mucho dudarlo, decide investigar el caso, pues la misma Bathory le pedía que fuese a hacer extraños entierros y exequias de sus muchachas por la noche, argumentando que morían por enfermedades. No así, cuando Ponikenus trata de llevar el caso a Presburgo, capital de la Alta Hungría, es detenido en el camino. La condesa sangrienta, por sus viejas sirvientas, tenía conocimiento de todo lo que sucedía en el pueblo bajo su castillo. Ponikenus no hablaría hasta el día del juicio. Por otra parte, a pesar de los múltiples baños de sangre, el efecto del envejecimiento hacia 1610 no se había retrasado. Darbulia ya había muerto, por lo que Bathory acude a quejarse con Elsa Mayorova, sucesora de Darbulia, quien, amenazada de muerte por la furiosa Erzsébet, le dice que la sangre azul es más poderosa. Así, la condesa sangrienta comienza a reclutar jovencitas de buena cuna, con el pretexto de que necesitaba compañía, y, a cambio, ella les daría una excelente educación. El destino de las jóvenes nobles no era distinto al de las campesinas. Son torturadas del mismo modo, y su desaparición pone en alerta a esas familias que clamaban una explicación por lo sucedido con sus hijas. De las 25 que se había llevado, al final solo quedaron 2 muchachas. Las quejas de la nobleza llegan a oídos del rey de Hungría, Matías de Habsburgo, que tenía un ferviente fanatismo católico, por lo que estaba empeñado en combatir a la protestante nobleza húngara. Matías, presionado por las diversas quejas, pide a György Thurzó, príncipe palatino, es decir, la segunda persona de estado más poderosa después del rey, que se encargue del caso. Thurzó era además primo de Erzsébet y había tenido un romance con ella en el pasado. Quizá este hecho, aunado a que un escándalo del tipo pondría en peligro no solo a los Bathory, sino a la nobleza en general, trata de retrasar toda investigación, pero al final es imposible cuando Emmerich Miery, tutor de Paul y enemigo de Erzsébet, presenta pruebas en forma de conjuros que la condesa había escrito en donde maldecía al rey y a Thurzó. Las pruebas las había conseguido en la cena de Navidad que Erzsébet había dado ese año en Siedlce, a la que también acudió Thurzó. El monarca obligó al palatino a actuar, y este, acompañado por una guarnición de hombres enteramente armados, regresa al lúgubre castillo. Era 29 de diciembre de 1610. Thurzó entra al castillo de Siedlce acompañado por sus hombres, y al registrarlos encuentra, además de los vestigios de la reciente reunión navideña, a múltiples muchachas muertas y a 2 agonizando todavía. También, en el dormitorio de Bathory, se encuentra un cuadernillo con los nombres de más de 600 muchachas y las características de cada una. Eran sus víctimas. La condesa es puesta bajo arresto, pero ella no muestra signos de arrepentimiento ni entiende cuál había sido su culpa, respondiendo tranquilamente que aquella masacre estaba dentro de sus derechos como mujer noble, y su apellido la protegió hasta el final. Erzsébet nunca fue a juicio. Quienes confesaron todo fueron Joelona, Torkó, Fisco y Catelyn, los cuales terminaron en la hoguera en 1611. A la condesa sangrienta, por otro lado, se le confinó a su habitación de por vida, sellando puerta y ventanas, dejando solo una pequeña rendija para darle los alimentos. Allí, en soledad, abandonada por todos,
pasó los últimos días de su vida, muriendo en 1614. Sorsó ocultó celosamente los documentos del juicio. Solo una vez fueron recuperados por el jesuita Laszlo Turoczi, quien hizo la primera biografía de Elizabeth Bathory un siglo después de la muerte de esta. No así, esos papeles permanecieron abandonados, se deterioraron, se volvieron casi ilegibles. En Széchenyi y en toda Hungría estaba prohibido hablar de Erzsébet, que se extinguió junto con la familia Bathory. Transcurrieron muchas décadas de silencio hasta que alguien recuperó esa figura para escribir un texto en la segunda mitad del siglo XIX. Sheridan Le Fanu, escritor irlandés, usó la leyenda de la condesa sangrienta para escribir su Carmila, aquella chica aristócrata de nibia piel y aspecto lánguido que absorbía la sangre de jovencitas para preservarse con salud y vida. La Carmila que se volvería la influencia del vampirismo moderno. La Carmila que, sin embargo, jamás pudo superar la maldad de la verdadera Erzsébet. Y este ha sido un resumen de la historia de Elizabeth Bathory, la cual es bastante rica e interesante. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartir y suscribirse para más contenido. Por otro lado, los candidatos para protagonizar el siguiente video son Gilles de Rais, Nito Chris y Francis Drake. Recuerden que la votación se hace en la página de Facebook del canal, que dejo en la descripción junto con la bibliografía y los créditos correspondientes. Quiero mandar también un saludo especial a Juanita, a Jim, Pedro y a Sibi, pues me han ayudado a difundir mi trabajo, y gracias a eso la comunidad en Facebook está creciendo. De verdad gracias, y a todos en general por su apoyo. Por ahora me despido y nos vemos en la próxima Bella Luna. ¡Hasta luego!